Bien, este video pues lo llamaremos espejos esféricos y rayos luminosos notables. Se me hace importante, antes de hablar de los rayos luminosos notables, hablar sobre la estructura o pues cómo es la configuración de los espejos esféricos. No hablaremos sobre espejos planos porque pues eso ya creo que lo saben, pero espejos esféricos, básicamente un espejo esférico es un semicasquete de una esfera, ¿sí? Partimos la esfera y obtenemos dos casquetes, ¿sí? Si hacemos incidir un rayo de luz sobre la parte interna del casquete, es decir, la parte que está dentro, y esa es la parte reflectora del espejo, estamos hablando de un espejo que tiene naturaleza cóncava, ¿sí? Si hablamos de un espejo cuya superficie reflectora es la parte externa del casquete, estamos hablando de un espejo convexo, ¿listo? Las características de un espejo, pues por lo menos los puntos que nos interesan a nosotros del estudio de los espejos son los siguientes, ¿vale? Tenemos en este caso un dibujo de un espejo cóncavo, y ese espejo cóncavo tiene aquí en este punto, en el punto central del casquete, el vértice del espejo. ¿Listo? Si nos alejamos cierta distancia, dependiendo del tamaño del espejo, vamos a encontrar unas líneas punteadas, y esas líneas punteadas nos están hablando del plano focal del espejo. Entre el vértice y el plano focal hay un punto al que llamaremos foco, ¿sí? Y pues se supone que este rayo luminoso proviene desde el infinito, y a este punto que está más allá del foco, en este caso, se llamará centro de curvatura. ¿Cuáles son las, digamos así, las formas de nosotros denotarlo en el mundo de la física? Pues entonces la C será el centro de curvatura, F será el foco, y PF será plano focal, y V será el vértice del espejo. ¿Listo? Bueno. Bien. Como se pueden dar cuenta, ya aparecen los diagramas de los 4 rayos luminosos notables fundamentales. Se supone que son los que ustedes deberían estudiar. Consisten en lo siguiente. El primero es paralelos, ¿listo? Tenemos un rayo luminoso que incide sobre el casquete, ¿sí? En este caso estamos utilizando espejos convexos, que incide sobre el casquete. El rayo luminoso incide de forma paralela al eje focal. Esta parte verde será el eje focal. Sobre esa parte verde, sobre esa línea verde, donde estamos ubicando el centro de curvatura y el foco. Recuerden que el plano focal es una línea que es perpendicular al eje focal, ¿sí? En este caso no es relevante, pues ya lo verán por qué. Entonces tenemos un rayo luminoso, los rayos luminosos están marcados con rojo, que incide sobre la parte del casquete, es reflejada hacia el interior del espejo, y el rayo luminoso pasará por el foco. Si ese rayo luminoso cumple con eso, estamos hablando de un rayo luminoso que es paralelo. ¿Paralelo a qué? Al eje focal. Listo. Rayos luminosos focales consisten en lo siguiente. ¿Listo? La línea verde de nuevo es el eje focal, C es el centro de curvatura y F es el foco del espejo. Hacemos pasar un rayo luminoso a través del foco que golpeará el espejo y será reflejado de forma paralela al eje focal. ¿Listo? Centrales o rayos luminosos centrales son aquellos que no pasan por el foco, sino que pasan por el centro de curvatura. El rayo luminoso atraviesa el centro de curvatura, golpea el casquete del espejo y es reflejado de manera tal que el reflejo pasa de nuevo por el centro de curvatura. ¿Listo? Estos son un caso especial y se llaman rayos paralelos. Tenemos dos rayos luminosos, ¿sí?, que no pasarán ni por el foco ni por el centro de curvatura, pero pasarán por el plano focal, ¿sí?, incidirán sobre el espejo, pero como el espejo es curvo, van a ser reflejados de forma diferente. Si vemos el de arriba, se refleja hacia abajo, y el de abajo se refleja un poco más arriba. Eso va a generar una imagen invertida del objeto. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se forman las imágenes en los espejos. Pero, en resumen, estos son los 4 tipos de espejos, de rayos luminosos notables que podemos tener. ¿Listo? Más adelantico veremos cómo se forman imágenes en esos espejos. La intención acá, pues, es construir una imagen a partir de un espejo cóncavo, ¿sí? Es algo sencillo, trataré de hacerlo rápidamente. Básicamente consiste en sacar de la parte de arriba del objeto que pretendemos que se refleje en el espejo. De la parte de arriba vamos a sacar un rayo luminoso. ¿Listo? Bien. Cogemos ese rayo luminoso que va a ir paralelo al eje focal.
incide sobre el espejo y es reflejado, pasando por el foco. ¿Listo? Sacamos un primer rayo, luego sacamos un segundo rayo del mismo lugar que sacamos el primero, pero este lo vamos a hacer pasar es por el foco, directamente por el foco. ¿Listo? Golpea el espejo y es reflejado otra vez de forma paralela al eje focal. Bien, listo. El punto en el que se cortan los dos rayos luminosos es el lugar en el que se forma la imagen. Bueno, ya. Entonces, ¿cómo se forma la imagen? La imagen que se va a formar, nosotros tenemos acá sacando los rayos luminosos de la parte superior, entonces acá obviamente debería aparecer la parte superior del objeto. ¿Listo? Las dos hojitas, el tallo, ¿sí? Y el cuerpo del objeto. Eso tenemos una imagen que es real y que está invertida de acuerdo a las proyecciones geométricas de los rayos luminosos. ¿Listo? Y es así como se debería construir una imagen de un objeto a través de un espejo. Hay diferentes formas de construirlo. Voy a tratar, esta es la forma en la que ustedes deberían hacer siempre, pero depende de la ubicación del objeto, ¿sí? Voy a mostrar ciertos diagramas, ahorita van a ver ciertos diagramas para la ubicación de cada uno de los objetos en cuanto a la distancia al espejo, al eje focal o al centro de curvatura. ¿Listo? Bien, pasamos ahora a lo que son las ecuaciones para los espejos esféricos. ¿Listo? Voy a acercar un poquito la imagen para que la tengan en cuenta y para que se den cuenta qué es lo que estamos haciendo. Vamos a tener primero en cuenta cuáles son las variables o cómo reconocemos cada uno de los conceptos que estamos aplicando. HO, de acá en adelante, se llamará tamaño del objeto, ¿sí? HI será el tamaño de la imagen del objeto. DO será la distancia a la que se encuentra el objeto del espejo. DI será la distancia de la imagen reflejada en el espejo. Y F será la distancia focal. ¿Listo? La ecuación que describe todos los fenómenos en los espejos es la siguiente. HO sobre HI, o sea, el tamaño del objeto sobre el tamaño de la imagen, es igual a la distancia del objeto sobre la distancia de la imagen. De esta ecuación que está aquí se despejan las cuatro siguientes ecuaciones. ¿Listo? Puedo calcular el tamaño del objeto, puedo calcular la distancia del objeto, puedo calcular el tamaño de la imagen y puedo calcular la distancia de la imagen. ¿Listo? Bien. Hay una relación también entre los inversos, y es que el inverso de la distancia focal es igual al inverso de la distancia del objeto más el inverso de la distancia de la imagen. De esta ecuación que está aquí yo puedo obtener los siguientes despejos: distancia del objeto, distancia de la imagen y el plano focal, o la distancia focal más bien. Hay que recordar que estamos hablando de espejos esféricos. Como son esferas, tienen radios de curvatura. ¿Listo? Ese radio de curvatura será igual siempre a la distancia del centro de curvatura. Es decir, que el centro de curvatura se encuentra, la distancia de curvatura es igual al radio de curvatura. O lo que es lo mismo, 2 veces la distancia focal. O sea, el centro de curvatura es 2 veces la distancia focal. Vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Un objeto colocado a 45 centímetros de un espejo cóncavo da una imagen real a 68 centímetros del espejo. ¿Cuál es el radio de curvatura? Vamos a hacer. Bien. Vamos a tratar de resolver este ejercicio que es el que estaba planteado. Básicamente me están preguntando cuál es... Que tengo un objeto que está ubicado a una distancia de un espejo de 45 centímetros y proyecto una imagen o genera una imagen dicha imagen se encuentra a 68 centímetros del espejo. Me preguntan cuál es el radio de curvatura. Para yo calcular el radio de curvatura, primero debo calcular la distancia focal. ¿Cómo calculo la distancia focal? Voy a las primeras ecuaciones. Esta que está acá, por ejemplo, me sirve.
y yo sé que el foco, o sea la distancia focal es igual a la distancia del objeto por la distancia a la que se encuentra la imagen proyectada dividido la distancia de la imagen más la distancia del objeto. ¿Listo? Resuelvo, reemplazo en esa ecuación. Distancia del objeto 45 centímetros. Multiplicado por la distancia de la imagen 68 centímetros. ¿Sí? Dividido la suma de esas dos distancias. 45 y 68 me da 113 centímetros. Y arriba obtengo 45 por 68. Hagámoslo rápidamente. 3060. ¿Sí? Entonces me da 3060. Centímetros por centímetros me quedan centímetros cuadrados dividido 113 centímetros. Se cancela y me queda 3060 sobre 113. 27 centímetros. Pero esos 27 centímetros son ¿qué? El foco, o sea la distancia focal. Yo la coloco acá, 27 centímetros de distancia focal. El problema realmente me está preguntando es cuál es el radio de curvatura, pero yo sé que el radio de curvatura es igual a 2 veces la distancia focal. Ya tengo la distancia focal que es 27, pues simplemente la multiplico por 2 y obtengo el radio de curvatura. Y el radio de curvatura sería 27 por 2, que es igual a 54 centímetros. Y eso sería todo el ejercicio. Pues nada, ya ese sería el final. Espero de verdad que les sirva, que le saquen utilidad, no tanto de pronto al ejercicio, pero sí a las ecuaciones y a la construcción de las imágenes en los espejos. Es algo muy sencillo, eso les va a salir en el examen del ICFES. Y nada, pues cualquier otra cosita que se les pueda colaborar, me escriben, me pueden poner acá en la descripción del video, en los comentarios, lo que necesiten y yo con mucho gusto les subo un video tratando de explicar. Obviamente, esto no reemplaza una clase en el colegio, ¿sí? O sea, la clase es fundamental, esto es algo muy rápido, si ustedes se dan cuenta no nos gastamos más de 20 minutos haciendo un video de estos y esto debería ser un trabajo para por lo menos una semana de trabajo en clases, o sea 4 horas de trabajo. Nada, me despido y mucha suerte. Chao pues.